Cuando la situación sea buena, disfrútala. Cuando la situación sea mala, cámbiala. Cuando no la puedas transformar, es momento de transformarte tú. Hola, bienvenido al episodio número 19 del podcast Sueños que Despiertan. Y en el episodio anterior y en el episodio 17 me quedé en ese momento justo donde, después de pensarlo durante un año y después de buscar información, de conectar con algunas personas que me empezaron a recomendar la experiencia de tomar la medicina de la ayahuasca y de conectarme con la persona indicada para hacer esta toma y esta ceremonia, pues tomé la firme decisión de hacerlo. Escuché el llamado, atendí el llamado y todo se acomodó para que sucediera. Como ya te había contado, me contacté con un taita, con un abuelo de la selva amazónica del área del Putumayo de Colombia, y estuve hablando con él, y después de algunas pláticas y negociaciones accedió de manera muy sencilla, la verdad, de una persona muy accesible, a venir hasta aquí, hasta la ciudad, a hacernos la ceremonia, a compartirnos de la medicina. Y bueno, pues como te decía, todo se fue encaminando y pues todo se fue ordenando para que así sucediera. Como ya te contaba, la ayahuasca es un brebaje que consta de la mezcla de dos plantas. Una de ellas es la planta llamada chacruna, y otra pues obviamente es la liana de la ayahuasca. Se hace una mezcla de estas dos plantas, una cocción que dura algunos días, día y noche en el fuego, moviendo. Obviamente pues tiene todo un proceso la preparación, desde el momento en el que los abuelos, los taitas, los chamanes se adentran en la selva, piden permiso a los espíritus de la selva, a los espíritus del lugar, y pues obviamente también permiso a los espíritus de las plantas, y principalmente pues en este caso al espíritu de la ayahuasca y de la chacruna, para poder recolectarlas y poder ir y hacer el rezo de preparar el brebaje. Como te comento, dura varios días, algunos días la preparación. Se cocina día y noche, mientras se canta, se danza, se reza, se ofrenda tabaco, y todo un ritual también el que conlleva la preparación. Y bueno, pues la ayahuasca es un brebaje de un sabor muy fuerte, muy amargo, que se toma, y la principal sustancia o lo que es el ingrediente activo de la ayahuasca es el DMT, la dimetiltriptamina. Es una molécula que de forma natural se encuentra presente en todos los seres vivos. Varios estudios a lo largo de muchas décadas han demostrado que todos los seres vivos contienen en sí el DMT, la molécula, tanto las plantas como los animales, y pues principalmente nosotros los seres humanos. La dimetiltriptamina es una molécula que producimos de forma natural todos los seres humanos durante al menos en 3 ocasiones en nuestra vida, de una forma importante. Es decir,
todo el tiempo nuestro cerebro está segregando, está generando DMT, pero hay 2 ocasiones donde el DMT se produce en mayor cantidad. El DMT también es llamado como la molécula de Dios, es decir, es una molécula que particularmente lo que se pudiera describir acerca de ella es que es esa partícula, esa molécula, esa energía que de alguna manera nos conecta con todo el mundo del espíritu, con todo el mundo de lo sutil, con todo el mundo de lo invisible, con todo el mundo de eso que no se puede ver, como es la conciencia, la mente, los pensamientos, los diferentes mundos y reinos espirituales, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino angélico, la infinidad de reinos que habitan en el universo, ¿no? Es como si esa partícula de alguna manera al despertar en nosotros nos permitiera conectarnos con todos esos mundos que en un estado normal de vigilia sí es posible, pero no de una manera tan consciente. Entonces nuestro cuerpo, los seres humanos, lo produce en cantidad importante cuando nacemos y cuando morimos, porque se cuenta que justo la molécula del DMT, la dimetiltriptamina, es esa energía que se encarga de traer nuestro espíritu, nuestra alma al momento en el que estamos naciendo. Por eso es que cuando nacemos nuestro cerebro, el cerebro de un bebé segrega DMT en una cantidad grande, y de la misma manera al momento de desencarnar, nuestro cerebro, cuando ya estamos dando el último suspiro, segrega otra importante cantidad de DMT, porque es la molécula, la energía que nos lleva de vuelta otra vez a ese mundo espiritual, a ese reino sutil. Y también nuestros cerebros las producen de manera natural todos los días en una pequeñísima cantidad cuando vamos a dormir, porque esta molécula es la responsable de que los seres humanos soñemos. Los sueños que tenemos cuando vamos a dormir, la responsable de esos sueños es el DMT. Esa molécula que produce nuestro cuerpo es la responsable de que nosotros tengamos sueños. También se habla de que las madres, al momento de dar a luz, al momento de parir, también su cerebro produce una gran cantidad de DMT, porque pues es la manera en que las mamás conectan también con ese mundo sutil para poder bajar el alma de su bebé recién nacido. Y bueno, como te comento, pues en sí misma pues es una sustancia completamente natural que nosotros producimos de manera natural en nuestro cuerpo y que está presente también en los animales y pues obviamente en las plantas. La ayahuasca pues lo único que contiene en sí misma únicamente es DMT. ¿Y por qué tomamos DMT? Bueno, justo porque pues no necesitamos esperar al momento de la muerte para poder resolver esas cosas que tenemos pendientes, ¿no? Sí, lo podemos hacer aquí. Y como ya te contaba también en el episodio pasado, pues fue una manera muy bonita, de acuerdo a lo que cuentan los abuelos, los chamanes, que Dios nos dejó esta herramienta, esta planta y esta medicina, pues para que pudiéramos conectar con ese recuerdo y con esa certeza de lo que es Dios y de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, empezando y partiendo de ahí, pues te puedes dar cuenta que muchas de las cosas negativas que se puedan hablar o decir acerca de la ayahuasca, de la medicina, o que es una droga, o que te puede poner
te puede volver adicto o que te puede pasar algo, pues es como decir que ir a dormir y soñar es malo para ti. O sea, no tiene sentido decir que dormirte y soñar tiene efectos negativos o efectos nocivos para ti y para tu salud. El hecho de tomar ayahuasca, de tomar este brebaje, es lo equivalente a ir a vivir un sueño completamente lúcido. O sea, es como te vas a ir a soñar, pero vas a estar consciente de eso que estás soñando. Una ceremonia de ayahuasca es como entrar en un sueño, pero en un sueño en el cual estás absolutamente presente y consciente, donde al despertar de ese sueño vas a recordar todo lo que viviste. Entonces, bueno, te digo, es una bebida, un brebaje completamente natural, que su esencia es la dimetiltriptamina, el DMT. Y bueno, te decía, organizamos la ceremonia. En esa ocasión, bueno, la información que a mí me dieron, pues que era que lo ideal se hiciera en un lugar al aire libre, rodeados de naturaleza, y donde se pudiera encender un fuego, porque de alguna manera pues el fuego es un purificador y un acompañante hermoso en todos los procesos de sanación y en las ceremonias, sobre todo cuando es de noche. Y para no hacerte el cuento largo, pues después de algunas semanas de que acordamos la fecha, hice una invitación abierta en mis redes sociales a la gente que se quisiera sumar a esta ceremonia, y hubo varias respuestas, hubo varias gente que se nos unió, y pues se dio, llegó el día de la ceremonia. Fue un sábado por la noche. Recuerdo que hubo muchos contratiempos con el taita, incluso estuvo a punto de no llegar. Él venía de otra ciudad, si no me equivoco, venía de Puerto Vallarta. Acababa de dar una ceremonia un día antes y algo sucedió con su viaje que se retrasó. Estaba pactado que llegara más o menos aquí a la ciudad como a las 9 de la noche. Lo estuvimos esperando y no llegaba, hasta que por ahí me mandó un mensaje cuando me dijo que si todo salía bien iba a estar llegando aproximadamente a la 1 de la mañana. Entonces todo empezó a conspirar como en contra de, ¿no? Ya era muy tarde, ya la gente estaba desesperada, ya eran muchas horas. De repente las personas empezaron a desesperar, empezaron a pensar que no era cierto, que no iba a llegar, que mil cosas, ¿no? Total que, bueno, después de la larga espera, la desesperación, la impaciencia, llegó y nos trasladamos al lugar donde iba a ser la ceremonia, que obviamente para eso las personas asistentes a la ceremonia ya estaban en el lugar, ya habían preparado el espacio, ya habían ido a encender el fuego, y pues ya llegamos con el taita. Recuerdo, pues fue la primera vez que lo veía, estuve platicando con él y él me dijo, en ese momento no entendí yo nada, pues obviamente iba a ser la primera vez que hiciera este tipo de ceremonias. Iba en cero completamente, en cero. Y la verdad es que estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Para tomar ayahuasca hay que tener una preparación previa, mínimo una semana antes. Hay que hacer una dieta completamente vegetariana, y pues también hay que tener una higiene mental, una higiene sexual, una higiene emocional. Hay que cuidar mucho qué vemos, qué escuchamos, qué leemos y qué hacemos un tiempo antes de poder recibir la medicina. De lo que se trata, pues obviamente es de llegar lo más limpios y equilibrados posibles, para que la conexión y el trabajo al momento de la ceremonia sea más fácil, más como que fluya más fácil la energía y la medicina, y conectemos mejor. Y bueno, después de todos estos días de preparación, de dieta,
ese día sin comer prácticamente nada durante al menos 12 horas. Pues ya estaban los nervios, ya era tarde, ya estaba entrada la madrugada, estaba haciendo bastante frío, porque justo la primera ceremonia que hicimos fue en una sierra, pues en medio de la montaña. Ya te imaginarás el frío que hacía a esa hora en la madrugada. Y cuando el taita se me acercó, me dijo: yo sé que es tarde, pero vamos a rezar la medicina para que nos trabaje como si hubiéramos empezado desde las 9 de la noche. Y yo, pues en ese momento no entendía, ¿verdad? Y bueno, ya el taita colocó su espacio, puso su altar, hizo todo su ritual, su rezo, rezando a la medicina, haciendo sus oraciones, todo. Y fuimos pasando uno a uno a recibir la medicina. Y pues obviamente para estas alturas ya mi estómago estaba deshecho de los nervios, no sabía a qué me iba a enfrentar, no sabía qué iba a pasar. Lo que sucede con la ayahuasca es que una vez que la tomas, pues obviamente entra en tu estómago. El estómago tiene que estar vacío, por lo menos hay que llegar a la ceremonia con 8 horas de ayuno. Y previo a esto, pues tuvimos que haber comido muy ligero también, para que lo que quede en el estómago sea pues muy fácil de eliminar en el caso de que nos llegue a dar vómito o diarrea, porque uno de los efectos secundarios de la ayahuasca pues es, y no es ni siquiera que sea un efecto secundario, simplemente así trabaja la medicina nos limpia y nos sana a través del vómito, a través de la diarrea. Entonces, también por eso es que es importante tener el estómago vacío. Y pues la persona que me había hablado de la ayahuasca me dijo que en algún momento a la medianoche el taita ofrece una segunda toma, y recuerdo que ella me dijo: estés como estés y te sientas como te sientas, aprovecha y haz esa segunda toma, es lo único que te puedo recomendar. Y bueno, para estas alturas yo apenas me iba a tomar la primera, no sabía que me iba a enfrentar y ya estaba pensando en cómo iba a ser la segunda, ¿no? Y bueno, tocó mi turno, me tomé la medicina, te digo, se sirve en una copita, aproximadamente la toma es de unos 50-60 mililitros del brebaje, y con eso es suficiente. Aproximadamente hay que esperar entre 30 minutos y una hora para que la medicina comience a hacer su efecto. Y en el caso de que ya haya transcurrido este tiempo y no sientas ningún efecto, hay que acercarse con el taita, el facilitador, para que te ayude si es que es algún tema de, pues a lo mejor algún bloqueo, o quizá pues por los mismos nervios o de acuerdo a la preparación previa que tuviste, necesites tomar un poco más para poder conectar. Lo que sucede es que las plantas, lo que hace la chacruna en combinación con la liana de la ayahuasca es que es como una inteligencia y un espíritu ahí súper sabio que trabaja en el estómago, y lo que hace es que separa el DMT, y en lugar de que tu cuerpo y el estómago lo digiera y lo deseche, lo que sucede es que estas plantas son tan sabias que lo que hacen es que extraen por sí mismo todo el DMT de la bebida que acabas de tomar y lo empiezan a enviar a tu torrente sanguíneo. Entonces empieza a entrar en tu torrente sanguíneo hasta que empieza a recorrer todo tu cuerpo y por fin logra llegar a tu cerebro. Cuando el DMT logra llegar al cerebro es cuando comienza el efecto de la medicina. Y pues también esto depende del organismo de cada persona. Hay quien le trabaja más rápido el organismo que a otras personas, entonces por eso hay que esperar de 30 minutos a una hora.
1 hora ya es el tiempo suficiente como para que el DMT ya haya llegado a tu cerebro y ya hayas empezado a conectar con la medicina. Entonces me tomé la ayahuasca. Pues obviamente cuando uno va a la ceremonia no tienes reloj, no tienes celular, estás completamente desconectado del mundo exterior. Es un tiempo para ti, estás en un proceso meditativo y pues obviamente con los nervios esperando a ver cuál va a ser el efecto de la medicina, ¿no? Porque pues es algo completamente nuevo. Y bueno, más o menos habrán transcurrido algo así como 30 minutos cuando empecé a sentir una especie de, ¿cómo lo pudiera describir? Una sensación como de que me faltaba el aire y me empecé a asustar un poquito, así como de que me falta el aire y como que empecé a tratar de respirar así, lo sentía como muy forzado y enseguida empecé a sentir como que mi corazón se aceleró y pues empezó así como una aceleración bien rara y empecé a sentir todavía más miedo porque entre que me faltaba el aire y mi corazón estaba acelerado, me estaba sintiendo mal. Y enseguida empecé a tener como una sensación de mareo, empecé a sentir mareada, estaba sentada en el piso, había pasto, obviamente, conectada con la tierra. A estas alturas de la noche el frío era insoportable y de repente lo que siguió después de la falta de aire, las palpitaciones en mi corazón, el mareo, empecé a sentir una cosa muy extraña en mis oídos, como si empezara a escuchar un ruido, como unos ruidos en mis oídos, pero algo que estaba sucediendo internamente. La verdad es que describir una conexión y una sensación de estar bajo el efecto de la ayahuasca es algo casi imposible de describir. O sea, las personas que lo han vivido y que lo han sentido saben a lo que me refiero. O sea, la verdad es que no hay palabras que puedan describir qué se siente. Sin embargo, pues es un montón de cosas y de sensaciones y de todo lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, de repente esos sonidos en mis oídos empezaron a agudizar y empecé a sentir una especie de zumbidos, pero demasiado fuerte. A estas alturas, entre la sensación de falta de aire, las palpitaciones, el mareo, empezó a suceder una cosa bastante extraña. Estábamos en medio de la montaña, sí había un fuego en el centro, sin embargo, pues obviamente más allá del fuego que estaba en el centro, todo alrededor era oscuridad completa, porque pues estábamos en medio de la sierra. Y de repente empecé a ver todo como si todo estuviera iluminado. Empecé a ver curiosamente como si todas las plantas, el pasto, los árboles, las rocas, todo lo que existía alrededor, las montañas, expidieran su propia luz y yo podía ver todo encendido. O sea, una cosa súper sorprendente, así indescriptible. Entonces, pues ya, seguido de eso, ya fue donde dije, obviamente esto ya es el efecto de la medicina y bueno, voy a seguir las recomendaciones que me dieron. Fluye, cálmate, respira, medita, mantente con tu atención adentro, mantente atenta si escuchas algo, si te llega algún mensaje, si empiezas a ver algo, ¿no? Obviamente todo el proceso, la sugerencia siempre es que se viva con los ojos cerrados. Y pues si sientes que la sensación o el efecto está siendo demasiado fuerte, al abrir un poquito tus ojos como que la sensación disminuye un poco. Sin embargo, pues bueno, conforme iban pasando los minutos, iba pasando el tiempo, pues completamente perdí la noción del tiempo, perdí la noción del espacio y lo que iba sucediendo es que iba incrementando
como los síntomas y las sensaciones. Iba sintiendo muchas cosas, pues cosas súper extrañas, ¿no? Hubo un momento donde sí sentí que ya llegué como a ese punto, y empecé a tener visiones. Algo que sucede, como te decía, pues obviamente tomar ayahuasca es como tener un sueño bastante lúcido, y pues obviamente empiezas a conectarte. Es una bebida espiritual. Esto quiere decir que pues obviamente te conecta con mundos espirituales, mundos que existen, reales, pero que a simple vista no podemos ver, ¿no? Cuando yo abría los ojos podía ver perfectamente cómo el pasto estaba vivo, tenía vida. Podía ver los árboles y darme cuenta cómo tenían un espíritu, cómo estaban vivos. Las flores, las estrellas, o sea, el cielo era indescriptible. Ver las estrellas, ver el cielo, todo estaba vivo, todo estaba conectado. Y era maravilloso poder entrar en ese mundo como de cuarta dimensión, quinta dimensión, no sé. Y empecé así con los ojos cerrados, empecé a entrar en unos mundos bastante raros, donde todo era de colores, donde había muchas figuras, muchas formas, muchos seres. Y empecé a tener conexiones como muy profundas con esos mundos. Hubo un momento donde yo recuerdo haberme dicho a mí misma, como en esta vida sé que esto es nuevo, esto que estoy sintiendo es nuevo, pero para mi espíritu, para mi alma, para mi ser era algo que yo ya conocía. O sea, no sé cómo describirte esa sensación. O sea, era nuevo todo lo que estaba viviendo con la ayahuasca, yo sé de forma consciente. Sin embargo, cuando ya entré en esa conexión con la medicina y con esos mundos, para mí era bastante familiar estar ahí. Era como si yo ya hubiera estado en esos lugares antes, y me eran muy familiares. Como ya te decía hace un momento, es muy complicado describir cómo se siente y cómo se vive una experiencia de ayahuasca. Pero pues básicamente entras en otros estados de conciencia, se expanden tus sentidos, tus oídos escuchan al 100%, tus ojos ven al 100%, tu olfato huele al 100%, tu tacto siente al 100%, tu sabor, o sea, el hecho de simplemente darle un trago al agua es darte cuenta cómo el agua está viva y cómo te atraviesa, es algo inimaginable. Entonces, entré en estos mundos donde te digo que al mismo tiempo de que eran nuevos, me resultaban bastante familiares, y llegué a un punto donde sinceramente empecé a sentir bastante miedo, porque era una sensación que incluso te lo estoy contando y estoy de alguna manera conectando nuevamente con esa experiencia. Y al día de hoy te puedo decir que nunca he vuelto a tener una experiencia con ayahuasca como esa primera vez. Nunca. A pesar de que, no sé, he tomado, yo creo que ya perdí la cuenta de las veces que he tomado en más de 10 años ayahuasca. No sé, pueden ser 300, 400, 500 tomas, no sé. Y nunca he vuelto a tener una conexión como esa. Obviamente cada conexión es diferente, cada ceremonia es diferente, y todo el tiempo conectas, sientes, vives cosas completamente diferentes. Pero definitivamente esa primera vez para mí fue así como el top, está en el top 5 de ceremonias en nivel de fuerza, de poder, de mensajes, de conexión, algo muy, muy cañón. Entonces, te digo que empecé a entrar en esos mundos, pero curiosamente a mí lo que me empezó a pasar en esa primera ceremonia, pues realmente yo nunca conecté con algo desagradable, nunca fue nada terrorífico, nada
pues no nada feo, nada que me asustara. Solamente recuerdo que la sensación de sentir el efecto de la medicina era demasiado fuerte, o sea, era fuerte a un nivel que lo sentía insoportable, o sea, era una sensación en mi cuerpo, en mi mente, en mi conciencia, en mi energía, con la que ya no estaba pudiendo, o sea, era como, necesito que pare esto ya, o sea, llegué a ese punto donde dije, necesito que esto ya se detenga porque es demasiado, o sea, ya no lo puedo sostener. Y cuando empecé a conectar y a sentir todo eso de que me estaba como de alguna manera desbordando, y empezó un vómito incontrolable, mucho vómito. Como te decía, la medicina nos limpia y nos sana mucho a través del vómito. Empecé a tener un vómito, pero es un vómito que viene desde las entrañas, que sientes que te rasgan y que te limpian y te sacan cosas que ni te imaginas. Lo que te puedo compartir acerca del vómito es que muchas de las cosas que estás vomitando, obviamente pues es la medicina junto con agua, porque pues lo único que tomamos es agua, pero curiosamente cada vómito tiene una energía y puedes ver qué es eso que estás vomitando. Puedes ver personas, puedes ver situaciones, puedes ver palabras, puedes ver emociones, puedes ver energías, puedes ver infinidad de cosas ahí en ese vómito. Y de esa manera empiezas a tomar conciencia de que es todo eso que te tiene enfermo, intoxicado, todo eso que te tiene mal. Y la medicina te está permitiendo ver y conectar con todas esas toxinas, con toda esa enfermedad, conectar con esa tristeza. Realmente esa primera toma, o sea, primera ceremonia fue mucho como de fluir, de dejarme llevar, de dejarlo ser, de permitir que sucediera, porque pues como te decía, era completamente nueva en esto y no sabía ni para qué lo iba a utilizar, ¿no? Obviamente yo fui con un propósito muy claro, yo quería sanar, quería dejar atrás por fin ya la depresión, la ansiedad y todas esas cosas que me sucedían. Y pues yo simplemente me entregué a la experiencia, me rendí, pero no te voy a mentir, y sí llegó ese momento donde me sentí profundamente aterrada por lo que estaba sintiendo y quería que parara. Además de que pues ya era la madrugada y mi cuerpo y mis huesos se quebraban de fríos, tenía un frío incontrolable. Estaba recibiendo una cantidad de información impresionante. No te sé decir cómo, simplemente era algo que llegaba a mí, a mi conciencia. Esa primera ceremonia ha sido de las pocas veces donde yo he recibido información acerca de cosas que van a suceder. Curiosamente, cuando uno toma medicina, siempre vas a conectar con cosas de tu pasado, porque pues justo de ahí es de donde viene todo lo que nos tiene mal, ¿no? El objetivo de las medicinas únicamente es sanarnos y embellecer nuestra vida. Y pues todo eso se logra a través de resolver las situaciones que venimos acarreando del pasado y pues también resolver muchas cosas de nuestro presente. Pero curiosamente yo empecé a conectar en esa ceremonia con cosas de mi futuro y no sabía lo que estaba pasando. Obviamente empecé a ver muchas escenas, empecé a ver personas, empecé a ver imágenes, empecé a ver experiencias y situaciones que pues obviamente en su momento cuando las estaba viendo pues no las entendía, simplemente las estaba viendo y las estaba viendo como si me hubiesen puesto una pantalla enfrente de mis ojos y estaba viendo cómo sucedían cosas, situaciones, veía personas, escuchaba nombres, veía y sentía en mi cuerpo. Y fue una ceremonia bastante fuerte. Hubo un momento donde dije, esto ya
ya está fuera de mi control, me voy. Quería huir, quería ir allá donde estaban estacionados los coches y me quería ir a subir al coche porque creía que al subirme al coche y al alejarme de ahí, del fuego y de las personas, el efecto se me iba a quitar. Y estaba muy desesperada, o sea, estaba sintiendo muchas cosas, estaba viendo muchas cosas y ya no sabía qué hacer con tanto, ¿no? Fue demasiado fuerte. Y pues obviamente como eso de imagino han de haber sido algo así como las 4 de la mañana cuando el Taita ofreció una segunda toma y justo ahí yo estaba como en el punto más fuerte de la ceremonia, vomitando un buen y llorando y sacando como muchas cosas, y empecé a ver cómo estaban en los procesos las demás personas, que curiosamente en esa primera ceremonia recuerdo que yo creo que éramos aproximadamente unas 12 o 15 personas, y yo solamente recuerdo que veía como en procesos de medicina o personas conectadas. Yo creo que veía como a 4 personas nada más. A las demás personas solamente las veía viéndonos cómo nosotros llorábamos, cómo nos revolcábamos, cómo vomitábamos, cómo íbamos cada 5 minutos al baño porque teníamos diarrea. Y pues así, o sea, un proceso bastante fuerte, ¿no? Y pues te digo que ofreció una segunda toma y no dejaba de estarme sintiendo súper mal y de estar viviendo muchas cosas. Sin embargo, aún en ese momento recordé las palabras de aquella amiga que me dijo: cuando ofrezcan una segunda toma, estés como estés y te sientas como te sientas, tómala, porque si no te vas a arrepentir. Y yo vi que las personas fueron pasando uno a uno, como que todos, de alguna manera casi todos se atrevieron a hacer una segunda toma, y la verdad es que yo estaba tan mal que dije no lo voy a hacer. Pero seguían retumbando las palabras de esta persona, de esta amiga en aquel momento, que me dijo: hazlo porque si no te vas a arrepentir. Y después de un ratito me paré y me acerqué con el Taita y le dije que si me podía dar una segunda toma, y me dijo que sí. Y recuerdo que cuando me dio la medicina, mi boca no la pudo tragar, no, mi garganta no pasó, se cerró mi garganta, y lo único que pude hacer fue escupir la medicina. Cuando escupí la medicina, en realidad lo que estaba escupiendo era una boa, una serpiente que lo que hizo fue adentrarse en la tierra. Y me espanté, pues obviamente, pues yo dije: ¿cómo que esto salió de adentro de mí, no? Y recuerdo que el Taita puso un poco de tabaco justo ahí donde cayó la ayahuasca, en el pasto, hizo un rezo, estuvo rezando, y sí me dijo que por favor, si quería más medicina, pues no la tirara, ¿no? Era importante cuidar la medicina. Y recuerdo que tomé agua, me dio agua. Yo sentía como el agua estaba viva, y cuando la pasaba, como entraba ese ser vivo y atravesaba todo mi tracto digestivo. Una sensación bastante maravillosa, la verdad. Y una vez que tomé agua y me calmé un poquito, me volvió a servir otra copita de medicina, y ahora sí entró completamente. Y bueno, pues seguí conectada toda la noche. Realmente esa ceremonia para algunas personas, bueno, al menos para las personas que logramos conectar con la medicina esa noche, fue una ceremonia súper fuerte, muy reveladora, con procesos muy oscuros, muy duros, muy dolorosos, bien complicados y al mismo tiempo bien inexplicables. Ya cuando comenzó a amanecer, yo creo que debieron haber sido como por ahí de las 7 de la mañana, empecé a sentir como recién el efecto ya iba bajando, y ya me iba sintiendo como más tranquila, más yo.
Cabe recalcar que nunca, nunca se pierde la conciencia. En todo momento sabes quién eres, sabes dónde estás, sabes qué estás haciendo. No, o sea, nunca te pierdes, nunca te olvidas de nada, sabes completamente quién eres, simplemente estás bajo un estado como expandido de tu conciencia, donde estás sintiendo toda flor de piel, escuchando toda flor de piel, y al mismo tiempo dentro de tu cabeza está habiendo como 50 millones de pantallas que te están mostrando muchas cosas y mucha información acerca de ti mismo, de la vida, de los demás, de tu familia, de todas esas cosas que has vivido, que estás viviendo, que estás sintiendo. O sea, pero siempre estás presente, siempre estás consciente, sabes perfectamente dónde es el baño y te puedes levantar, caminar, ir al baño. Algunas veces con dificultad porque la medicina produce un estado de mareación, se sienta uno como un poco mareado, pero siempre puedes levantarte, caminar, hacer tus actividades, moverte, tomar agua, ir al baño, incluso sentarte con las personas y conversar un rato. O sea, siempre estás presente, siempre estás consciente y pues es realmente bastante seguro, ¿no? Independientemente de lo que se pueda decir, opinar o de lo que la gente que no lo ha vivido pueda pensar, la verdad es que es bastante seguro, porque pues es como estar soñando despierto, así te podría describir la sensación. Y bueno, esa fue solamente la primera de muchas ceremonias que vendrían para mi vida, para mi camino y para mi propio proceso. Y pues fue bastante enriquecedora y hasta el día de hoy recuerdo con mucha nostalgia esa primera toma de ayahuasca, que sinceramente, y a pesar de todo lo que haya sido y lo duro que haya sido, no la cambio por nada, porque me cambió la vida definitivamente. Y bueno, hoy voy a dejar aquí esta historia y procuraré en el siguiente episodio ahondar más en las enseñanzas y en todas esas cosas y esos procesos que se abrieron desde el momento en el que decidí adentrarme en el camino de las medicinas ancestrales. Ojalá que hayas podido conectar un poquito con la medicina. Ojalá que esa energía, esa buena vibra, todo ese amor, toda esa luz, todas esas bendiciones y todas esas bondades que nos entrega la medicina puedan estar llegando a tu vida, a tu corazón y pues aunque sea así en la distancia, puedas recibir un bálsamo ahí en tu corazón para que te sientas un poco mejor de cualquiera que sea la situación que estés viviendo. Y si solo estás aquí también pues como por curiosidad o por escuchar, por aprender, pues también bienvenido y ojalá que te esté siendo de contribución de alguna manera. La medicina siempre nos va a llevar para cosas muy bonitas, pero obviamente todo tiene un proceso, un gran proceso. Y pues este solo era el comienzo de otro gran camino que ni siquiera tenía idea que la vida me tenía deparado. Y bueno, aquí cierro y pues ojalá que esté dejando algo más allá de dejar conocimiento. Ojalá que pueda sembrar una semillita en tu corazón para que todas esas bondades y esas bendiciones también algún día broten ahí en tu corazón y puedas tener una vida aún mucho más bonita, mucho más plena y mucho más bendecida.
te dejo un gran abrazo y te agradezco infinitamente que estés aquí escuchando. Ojalá también si tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna recomendación o incluso alguna pregunta, me puedas dejar ahí abajo tus comentarios y pues voy a estar al pendiente y voy a estar contestando preguntas, sugerencias, incluso críticas, comentarios, lo que sea. Ahí lo puedes dejar ahí abajito en la cajita de los comentarios y pues los recibo con mucho respeto y con mucho agradecimiento. Que te vaya muy, muy bonito. Gracias.